Bienvenido, senador, ¿cómo está? Antonio Dalenzi y Rubén Atahuichi, les saludamos. Muy buenos días, Antonio, y un cordial saludo también a Rubén. ¿Cómo está, senador? Senador, usted está viendo, no sé si de palco o indiferente, la crisis que está sufriendo el movimiento al socialismo. Acaba de, como decía mi compañero, de acentuarse la crisis con el anuncio de juicio por parte del ministro Iván Lima por difamación y calumnias contra el expresidente Evo Morales. ¿Qué criterio tiene de esta situación que está sufriendo el MAS? Bueno, es inevitable, pero además inocultable la crisis por la que atraviesa mi organización social. Pretender tapar sería un grave error. Sin duda alguna, estamos atravesando por un momento muy difícil, fundamentalmente en lo político. En lo ideológico es muy probable que todavía hayan algunas posibilidades de coincidencia, pero en lo político creo que ya eso está debidamente marcado. Por otro lado, creo que los desatinos de algunos funcionarios de Estado, como en el caso del ministro Iván Lima, ciertamente él no tiene ningún compromiso ni político o por ahí ni ideológico con el MAS. Entendemos que es un funcionario de Estado invitado y que, claro, la presencia de foráneos a la línea del instrumento ciertamente generan este tipo de desavenencias y desatinos, por sobre todo. Y en ese orden creo que por lo menos el ministro de Justicia, desde mi perspectiva, no tiene la talla, el tamaño ni el talante de un ministro de Estado, lo que ha hecho que él tenga que, en un momento de arrebato, creo que ha sido así, amenazar con juicios, etcétera, etcétera, algo que tiene su parangón con aquel funesto ministro de gobierno del régimen transitorio de Yanine Áñez, don Arturo Murillo, y que ciertamente en algún momento inclusive se presentaba en medios de comunicación en posesión de manillas, amenazando a ciudadanos bolivianos que no piensen igual que él en manillarlos, enjuiciarlos, encarcelarlos, etcétera, etcétera. Y esas son posturas ciertamente desde mi perspectiva nada democráticas, son posturas altamente dictatoriales que rayan hasta en el fascismo. Lastimosamente, el ministro de Justicia, Iván Lima, ha traspasado la línea de lo democrático y ha entrado en este tipo de actitudes, de lo que ciertamente creo que todos los bolivianos sentimos vergüenza, porque no es posible, una vergüenza ajena, porque no es posible, decía, que un funcionario de Estado tenga que, y en un Estado democrático, tenga que estar acudiendo a estos canales de amenaza, de arrebatos, de intolerancia, etcétera, etcétera. Senador, sin embargo, Evo Morales acusó de estar planteando un negociado, el ministro Lima, a través de su bufete de abogados, con un proceso de 35 millones de dólares. ¿Qué criterio tiene de esto? Es una acusación cuyas pruebas todavía no han sido mostradas, por lo menos hasta donde sabemos. Mire, Rubén, si usted recuerda, hace algún tiempo atrás, un medio de comunicación colega de ustedes, un comunicador como es Junior Arias, de manera pública reveló esta situación, si ustedes recuerdan. Es más, hacía referencia que este bufete correspondía al hermano y que en este bufete se reunía de manera permanente el ministro Iván Lima, a quien además preguntaba el comunicador Arias si es que el ambiente que utilizaba para sus reuniones era un ambiente alquilado o prestado por el bufete de su hermano, y que en este bufete no precisamente se iba a conversar del tiempo
cómo estaba el tiempo en nuestro departamento, sino más bien se hablaba de transar casos. Entonces, creo que las evidencias están ahí. Creo que no hay, no sé por qué se rasga las vestiduras el ministro Iván Lima cuando públicamente esto se ha revelado. Ese es uno de los casos. En todo caso, habrá que preguntarle por qué en su momento no le contestó, no esclareció, no aclaró ante el señor Arias este tipo de aseveraciones públicas. No son trascendidos, no son comentarios de pasillo, sino son versiones que se han lanzado de manera pública a través de medios de comunicación. Senador, ¿cómo está? Buen día. Antonio le saluda otra vez. Más allá de este impasse o de estos entredichos con el ministro Lima, hay algunos asambleístas como usted, también del MAS, que reflexionan mucho sobre el rol de Evo Morales en este último tiempo, no solo con relación al gobierno, sino también con relación al mismo liderazgo sobre el MAS. ¿Cómo califica usted el rol de don Evo Morales en este último tiempo, tomando en cuenta la situación en la que nos encontramos en este momento o en la que se encuentra el MAS? Evo Morales, no cabe duda que es el líder histórico, es el líder y es el comandante de la Revolución Democrática y Cultural en Bolivia, líder del MAS, uno de los instrumentos políticos, diríamos, probablemente el más grande de la historia, y que creo que eso no está en cuestión, no está en discusión. Evo Morales, como corresponde en algún momento y en tiempos de reflexión, convocó al gobierno del presidente Arce a hacer ajustes en su gestión, en su gabinete, y lo hizo de buena fe y en el mejor marco posible. Creo que estos aspectos han sido, no sé si malentendidos o qué es lo que pasó. Sin embargo, esto ha ido pasando con el tiempo y se han empezado a dar algunos desaciertos en la gestión de gobierno, fundamentalmente en lo que se refiere al Ministerio de Justicia y el Ministerio de Gobierno. Y Evo Morales, como corresponde a cualquier líder, ha hecho notar estos aspectos. Y en todo caso, en lugar de ser tomados con la debida prudencia y mesura y tomarlas y realizar los ajustes correspondientes, pues me parece de manera muy desacertada el presidente Arce Catacora no ha hecho ningún ajuste a este tema. Recordemos lo que ocurrió con la interpelación del ministro del Castillo, cuya acción no podría ser considerado como una acción de aprobación de la gestión de este funcionario de Estado, sino más bien como las interpelaciones no son otra cosa sino la desaprobación del trabajo de un funcionario de Estado. Pero además, cuando esta interpelación llega a la censura, ya esa censura podrá entenderse como la ratificación de aquella desaprobación, y cuando el presidente del Estado no observa, no escucha todo este aspecto, de hecho yo no sé si es que ya lo toma como un tema de capricho, pero en todo caso lo que correspondía era separar a este ministro de Estado que los hechos nos demuestran que no está conduciendo por el mejor camino, y a las innumerables denuncias en contra del mismo, los innumerables hechos reflejan que definitivamente el Ministerio de Gobierno ni el Ministerio de Justicia está en buenas manos. Recordemos que el ministro de Justicia en un principio conformó su equipo de notables en la pretensión de reformar la Constitución, cuya intencionalidad quedó ahí. Desde entonces a esta parte no conocemos cuáles han sido las acciones, por ejemplo,
del ministro Iván Lima que hayan conducido a mejorar la administración de justicia, y más por el contrario, la administración de justicia en este último tiempo, en definitiva, está sumido en la peor crisis ética, moral, etcétera, etcétera, e institucional. Entonces, son estos temas que han ido apuntando el líder del MAS, el líder del instrumento, presidente del instrumento, Evo Morales, y estos aspectos aparentemente no han gustado al órgano ejecutivo, y entonces se ha tomado de una manera diferente cuando en realidad debería haberse tomado en el debido sentido y en la debida forma estas sugerencias, estas llamadas de atención en algún caso, como se ha advertido. Senador, ahora hay otros miembros también del movimiento al socialismo que dicen que en realidad Evo Morales lo que está es queriendo volver al poder, que en realidad está trabajando para volver al poder. Hace un año. Hace un año, dicen. ¿Usted cree que es así, que Evo Morales está en campaña? Mire, Evo Morales es un político ampliamente conocido, y la labor de Evo Morales no empezó ni terminó cuando él asumió el gobierno y cuando le dieron el golpe de Estado. En todo caso, Evo Morales es un activo político, un activo hombre de la política boliviana, y a lo largo de sus días y noches ha estado trabajando, y está trabajando sin ser presidente ahora por Bolivia. No olvidemos que Evo Morales es un político conocido en el contexto internacional, no solo nacional, y en ese campo también está desarrollando importantes actividades. Ahora, dentro del instrumento, dentro de lo que significa el quehacer político boliviano, lógicamente las bases del MAS, los movimientos sociales traducidos en el movimiento campesino, en el movimiento intercultural, Bartolinas, clases medias, etcétera, conocen el liderazgo de él, y en ese marco él es permanentemente invitado a dar talleres, a disertar sobre algunos temas, y aunque usted no crea, y el pueblo dirán, pero si él no es un académico, pero créame que sin ser un académico es un hombre que tiene muchos conocimientos, que es capaz de traducir o volcar en favor de la gente que lo necesita. Entonces él está desarrollando este tipo de trabajo. Ahora, es inevitable de que algún segmento social de nuestro país, en ejercicio de su derecho político, pueda sugerir, pueda considerarlo, e inclusive en algún momento hasta proclamarlo como candidato. Ese es un tema inevitable, pero eso no se le puede limitar ni prohibir el ejercicio de este derecho político a ningún boliviano, y eso tampoco debe ser entendido mal. En todo caso, él no está afectando interés absolutamente de ningún boliviano, porque no está transgrediendo ni la Constitución ni la ley de entidades políticas, ni siquiera otras normas de nuestro Estado. Pero bueno, la presencia sola de Evo Morales, el liderazgo, causa urticaria en algunas personas y en algunos sectores, y creo que lo que hay que hacer es pedirles que se tranquilicen, que Evo Morales es un hombre político y que no causa daño a nadie, y está ejerciendo su derecho ciudadano y su derecho político a estar presente donde el pueblo lo requiera. Senador, ¿no cree usted que siendo líder de un partido político cuya historia ya es bastante trascendental, Evo Morales esté dañando a esta fuerza política con acusaciones, en algunos casos sin pruebas, con un enfrentamiento directo con el gobierno que representa también al movimiento al socialismo, como también dicen sus correligionarios, senador? Mire, creo que, o por lo menos advierto que Evo Morales está haciendo lo que tiene que hacer, está haciendo, le decía, está presente donde los sectores sociales, el pueblo lo requiere, y esto no puede convertirse en un daño ni para el movimiento al socialismo ni para el pueblo de Bolivia. Ahora, que habrán algunas personas
como decía inicialmente, a quienes les causa urticaria la presencia de Evo Morales, les causa alergia la presencia de Evo Morales. Lógicamente estos son intereses absolutamente particulares, no son intereses colectivos del pueblo de Bolivia. Evo Morales encarna los intereses colectivos del pueblo de Bolivia, de los bolivianos, del Estado plurinacional de Bolivia, de modo tal que por lo menos advierto de que esa labor, ese trabajo, no debe causar daño ni está causando daño en absoluto. Ahora, senador, ¿cómo ve el futuro del MAS? ¿Habrá realmente por ahí algún punto de reencuentro entre los liderazgos? ¿Habrá alguna posibilidad de volver a hablar de un solo MAS? ¿O definitivamente esto ya se terminó? ¿Cómo ve el futuro del MAS, senador? Mire, Antonio, y a nuestros amigos de La Razón Radio, ciertamente es preocupante el escenario. Nosotros, aún quienes somos parte de las bases, porque yo no soy dirigente medio, intermedio y menos de arriba, yo soy parte de las bases. Las bases vemos aún con esperanza la posibilidad de que los líderes, porque fundamentalmente estas diferencias se marcan en los liderazgos, digamos, ¿no? Entonces, esperamos de que ellos depongan actitudes. Yo en lo personal recuerdo bien que en algún minuto, fruto de una decisión de la bancada de senadores y como portavoz de ella, porque yo soy el vicepresidente del subjefe nacional de bancada, planteé la necesidad de que el presidente del Estado convocase a una reunión al Pacto de Unidad, al vicepresidente, el presidente del instrumento Evo Morales, más el presidente del Estado, y que se pudiera abordar y resolver estos temas. Lastimosamente esto no fue escuchado. El presidente Luis Arce Catacora no por lo menos esta petición, este mandato que emergió de la bancada nacional en pleno, de senadores me refiero, no dio cumplimiento, y lo que nos extraña es eso, que ahí se refleja la falta de voluntad en algunos, diríamos, como en el caso del primer mandatario del Estado, de no escuchar, no convocar, y eso es preocupante. Una última pregunta, senador, aprovechando que está con nosotros, no podemos sino preguntarle también sobre las elecciones judiciales. Rapidito, díganos por favor, todos estamos preocupados, no hay nada, todo sigue en cero, nadie se manifiesta, ni el presidente nato, como se le dice, el señor David Choquehuanca, ni los presidentes de las cámaras, en fin. ¿Qué criterio tiene sobre esto, senador? Antonio, la semana pasada y la anterior, una vez que fue emitida la sentencia constitucional, diríamos desafortunada, no obstante de ello hay que cumplir, la 0060 del 31 de mayo, de julio, y nos sentamos entre las fuerzas con presencia parlamentaria para abordar y tratar de construir un proyecto de ley único y que nos permita lo más pronto posible aprobar por 2/3 como impone la sentencia constitucional. No obstante de que este tipo de leyes, la misma Constitución establece de que no son leyes especiales y que deben ser aprobadas por mayoría simple y no por 2/3. Sin embargo, por alguna razón, seguramente el Tribunal Constitucional, y es ahí donde nosotros vemos de que el Tribunal Constitucional priorizó sus intereses, los 9 magistrados priorizaron sus intereses particulares, diríamos, dejando de lado el interés colectivo del pueblo de Bolivia, que necesita renovar sus autoridades. Y entonces esta decisión desacertada, que está al margen de la Constitución, por ello es que en algún momento anunciamos un juicio de responsabilidades contra estos 9 magistrados y que se materializará la semana que viene.
nos llevó a un limbo jurídico del que ciertamente cuesta ahora salir. Desafortunadamente, esta tarea de tratar de concertar avanzó, diríamos, un trecho importante, pero no logró concluir en un acuerdo total, porque la oposición, aprovechando de la circunstancia, pretende incorporar algunos aspectos que son absolutamente imposibles de aceptar. Por ejemplo, que la sesión, el quórum de la sesión sea por 2/3. Lo otro que plantean es que todos aquellos profesionales que tengan más de 1, 2 o 3 maestrías entren directamente como precandidatos. Eso no es posible. Hay que ver cuál es el perfil que deba tener el magistrado o el candidato a magistrado, porque no todos los que son buenos litigantes son buenos, por decir, buenos teóricos, ni los buenos teóricos son buenos litigantes. En todo caso, creo que hay muchos aspectos, pero no me parece correcto que solo el tener 2 o 3 maestrías sea suficiente requisito para que ellos accedan a ser candidatos sin habérseles sometido a ninguna entrevista, ninguna prueba de conocimientos. Y esto sería discriminatorio para aquellos profesionales jóvenes que sin tener muchas maestrías tienen muchas habilidades y destrezas para ser juzgadores. En todo caso, creo que estos aspectos han sido los que han entrabado y lamentamos de verdad que esto que haya ocurrido. Los días se acortan y en definitiva es muy probable que no tengamos elecciones judiciales. Reitero, permítame, no es mi objetivo, pero creo que aquí hay responsables. Y uno de esos responsables es el ministro Iván Lima, porque es uno de los operadores del presidente del Estado y que ha sido el que ha pactado, y eso todo el mundo lo sabe, con el Tribunal Constitucional para inviabilizar las elecciones judiciales. Y en todo caso tendríamos que pedirle un poco más de sensatez, porque públicamente dicen que quieren elecciones, pero en el fondo no quieren para nada elecciones, porque pretenden prorrogar por un tiempo determinado a los actuales magistrados del Tribunal Constitucional y las otras instituciones del órgano judicial, con el único propósito de que conozcan las acciones de inconstitucionalidad pendientes que quedan en contra de los estatutos del MAS, para proscribir al MAS y lógicamente inhabilitar a su líder, el compañero Evo Morales. Senador, ¿qué pruebas usted tiene para señalar que Lima ha pactado con el Tribunal Constitucional la inviabilización de las elecciones judiciales, por un lado? Por otro, si nos puede contar brevemente con qué argumentos están anunciando este proceso contra miembros, juicio de responsabilidades contra miembros del Tribunal Constitucional. Mire, partiré de lo último, querido Rubén. Lo último, solamente de manera rápida. ¿Cuándo se presentó la acción de inconstitucionalidad? Se presentó el 25 de abril. Extrañamente, como en ningún otro caso, el 27 de abril ya la Comisión de Admisión dictó el auto de admisión, y el mismo día 27 fue notificado la autoridad accionada, en este caso el presidente nato del Congreso, que es el vicepresidente del Estado. El vicepresidente del Estado tiene 15 días para elevar su informe o sus alegatos. El vicepresidente del Estado esperó el último minuto del día 15 para presentar sus alegatos o su informe. Podía haberlo hecho el día 4, el día 3, podía haberlo hecho el día 5, el día 8, el día 10, pero no esperar el último minuto. ¿Qué refleja aquello, querido Rubén? Refleja la falta de voluntad de viabilizar las elecciones. Segundo, el artículo 76 de la norma adjetiva constitucional establece que una vez recibida el informe o los alegatos, la sala
de Admisión está en la obligación de sortear en forma inmediata. Para los abogados, y cuando no hay un plazo determinado, en forma inmediata significa dentro de las siguientes 24 horas. ¿Qué es lo que hizo la sala de admisiones? Escondió esa causa hasta el día 31 de mayo. El 31 de mayo recién sorteó. Perdimos 2 semanas, querido Rubén. Uh-huh. ¿Dónde estaba el ministro de Justicia que ahora sale queriendo enjuiciar a Evo Morales? ¿Por qué no salió en ese minuto para enjuiciar a los 3 miembros de la Comisión de Admisión, si es que tanto le interesa el proceso de elecciones judiciales? Primer elemento. Segundo, una vez sorteado la causa, el Tribunal Constitucional tiene 45 días para dictar la sentencia constitucional, como máximo. Podía haberlo hecho al día 5, podía haberlo hecho al día 10, podía haberlo hecho al día 20 por último, pero no esperar el último minuto, el día 31 de julio para recién dictar la sentencia constitucional. ¿Dónde estaba el ministro de Justicia, Iván Lima, para decir que estos señores del Tribunal Constitucional no quieren elecciones, que están priorizando sus intereses particulares con relación a los intereses colectivos del pueblo de Bolivia? ¿Dónde estaba el ministro de Justicia, Iván Lima, que no dijo nada? Entonces, ¿qué otras pruebas más queremos, más allá de estas, querido Rubén? Creo que las pruebas están dadas y quiero decirle que los juicios de responsabilidad están ahí por incumplimiento de deberes, por resoluciones contrarias a la Constitución, en fin, habrán otras cosas más, prevaricato, en fin. Pero al pueblo de Bolivia no pueden seguir mintiéndole autoridades jerárquicas del órgano ejecutivo, como el ministro Iván Lima, que sale hecho al que quiere elecciones, pero no dice nada frente a la retardación, a la desidia de parte del Tribunal Constitucional. Creo que ahí respondo todo la inquietud que usted tiene, Rubén.